Rodolfo, con el deseo de que cada día sea mejor, porque esta pandemia va empeorando y no hemos encontrado fondo. Estamos muy mal. Exactamente, creo que la famosa curva del COVID sigue creciendo y en lugar de aplanarse va para arriba. Pero en fin, diputado, solicitarle, diputado Romero Hicks, hay varios temas, pero me gustaría que nos ayudara a entender a nuestro público cuál es la razón, si existe o no existe el famoso endeudamiento que pues tanto se ha hablado, porque el presidente nos decía que no pretendía endeudar, es una de sus promesas de campaña. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos dice que no se trata de un endeudamiento, sino una reposición o una modificación de deudas que tiene o de pagarés que emite el gobierno de la República, pero estamos hablando de un préstamo que realizó el Banco Mundial por 1,000 millones de pesos. Ustedes en el Congreso lo autorizaron. ¿Es correcto esta transacción que hizo la Secretaría de Hacienda? El Banco Mundial otorgó un préstamo por $1,000 millones a México para apuntalar las políticas de financiamiento para el desarrollo en el marco de la pandemia del COVID-19. Nuestro gobierno nacional solicitó el crédito al banco a mediados de mayo para hacer frente a los efectos del nuevo virus y obtuvo la aprobación del organismo internacional el 31 de mayo. El 31 de mayo, sí. El 31 de mayo, todo está documentado. Hay tres tipos de mentiras, las pequeñas, las grandes y las estadísticas. En este caso, el señor presidente de la República miente. México va a pagar una tasa de referencia inicial de 0.25%, que equivale a $2,5 millones, y luego esa misma tasa anual se irá ajustando durante la duración del crédito solicitado al banco. Se va a pagar en cuotas semestrales y va a terminar de pagarse hasta el año 2034. Pues no estamos hablando de una cosa de corto plazo. El propio subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, expresó por Twitter que se trata de un préstamo, que le llaman DPL, por sus siglas en inglés, que es Préstamo de Políticas de Desarrollo. Es un Development Program Loan, o Policy Loan, y no tiene un destino específico según ellos, pero sí está en el marco de la línea de crédito que tiene nuestro país. A pesar de que el banco encuadre el crédito en su programa de COVID-19 de acceso financiero, el subsecretario insistió en que estos son parte de un financiamiento general del organismo internacional y que no van ligados a ninguna actividad específica. Aquí el riesgo que tenemos es que se vaya a clientelas. Habrá que darle seguimiento, control y fiscalización para que no se vaya a otra tarea fuera del COVID-19. Nosotros consideramos que es prioritario que la Secretaría de Hacienda realice un pronunciamiento específico a través de un comunicado oficial en que informe los pormenores del destino de los recursos de este préstamo obtenido del Banco Mundial. Toda esta información pública. Hay una ficha del Banco Mundial, hay carátulas de documentos. No estamos hablando de algo que no se haya hecho, está documentado. Bien, a ver, entonces, para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, primer punto, el préstamo de $1,000 millones sí se realizó, se solicitó el 31 de mayo, por lo tanto el presidente miente, López Obrador miente, porque sí es un préstamo, como lo reconoció Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, en su tuit que lanzó el día de ayer, ¿es correcto? Sí, el préstamo se otorgó en aprobación el 31 de mayo. En aprobación del 31 de mayo de este año. Así es. Ahora, el propio subsecretario de Hacienda señala efectivamente que se trata de un DPL, que ya nos explicó lo que significa, pero también él dice que no va a financiar el programa de respuesta al COVID-19. O sea, dice que no va para el COVID-19. Pues eso es una falsedad, porque si uno ve la nota publicada al respecto, la nota es clarísima y va ligada directamente al COVID-19. Sí va ligada al COVID-19. La autorización que se dio el 31 de mayo vincula
lo abraza o lo amarra a la solución a la pandemia del COVID. Así es. Y por lo tanto, esos 1,000 millones tendrán que tener, que no sé si quepa el término, ¿alguna etiqueta? Pero etiqueta debe ser a la atención de la pandemia. Sí, eso debe es de ser. nosotros interpretamos. Entonces, ahí nuevamente el presidente miente. Otra pregunta, diputado Juan Carlos Romero Hicks. Ya pasó el momento perentorio, el momento prudente en el que las reglas, la ley reglamentaria para la reelección de los diputados y de los alcaldes debieran de estar, y sin embargo no se llevó a cabo, y ahora el INE, dice Lorenzo Córdoba, que ellos van a tener que implementar esas medidas. Compañeros suyos de partido, por ejemplo el senador de Aguascalientes, Antonio Martín del Campo, dice, esto es culpa de Morena porque no se quisieron sentar a realizar estas leyes reglamentarias. ¿Dónde estamos? ¿Es ventaja para Morena el que no hay una ley reglamentaria para la reelección? Ahora le comento con gusto, solamente un complemento al tema anterior. Sí, dígame. Ayer Jorge Suárez Vélez hace una publicación en donde señala que en 18 meses el gobierno del presidente actual ha solicitado 5 créditos al Banco Mundial, que en total ascienden a 2.130 millones de dólares. O sea, no estamos solamente hablando de los 1,000, sino que hay un conjunto de 2.130 millones de dólares. Para ponerlo de relieve, el gobierno del presidente Peña solicitó 2.331 millones en 6 años. Entonces esta narrativa de mentiras es parte de una mala forma de gobernar en donde no nos dicen lo que está ocurriendo. Ahora vayamos al tema de la reforma constitucional. Es una reforma constitucional del año 2014, no es algo reciente. En esa reforma política se hicieron modificaciones mediante las cuales se permite ahora ya la reelección tanto para legisladores federales como legisladores locales y los propios ayuntamientos. Hay que recordar que la Revolución Mexicana tuvo como lema sufragio efectivo, ahora ya lo tenemos, y la no reelección. Esto se aprobó en 2014 y la mayoría de los congresos locales ya legislaron la posible reelección a nivel local. En Aguascalientes ya operó en la última elección. Sin embargo, en la parte federal quedó pendiente el establecer las reglas correspondientes bajo las cuales los senadores y los diputados federales podrían buscar la reelección. Sí. Como esto se aprobó en 2014, no operó para los legisladores que aprobaron esa reforma constitucional, porque evidentemente hubiera sido una reforma a modo y hubiera sido muy inapropiado. A mí me tocó aprobar esa reforma en el Senado de la República. Sí. ¿Qué establece la norma de la Constitución? En el caso de los senadores, van a poder elegirse para estar hasta por 2 periodos como máximo, 12 años. En el caso de los diputados federales, se estableció que podrían ser electos de manera consecutiva hasta por 4 periodos, también 12 años. Pero el plazo para modificar las reglas directas de aplicación vencieron el 31 de mayo, hace varios días. La propia Constitución establece la prohibición de que no pueden cambiarse las reglas electorales 3 meses antes del inicio del periodo de la convocatoria de elecciones. Sí, los famosos 90 días previos. Los 90 días. Para la renovación de la Cámara de Diputados, tenemos la primera semana de septiembre, que es la fecha en la cual se van a expedir la convocatoria para la renovación de la Cámara de Diputados. Por lo tanto ahí ya no va a haber ningún cambio. Y en el caso de las legislaturas locales y los ayuntamientos, a partir de septiembre también se van a emitir ya las convocatorias. Hay que recordar que la elección del año próximo va a ser la más grande del país. Sí. Vamos a tener 30 elecciones locales
15 gobernaturas y la renovación completa de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en la primera semana de septiembre, aparte de la convocatoria para la renovación de la Cámara de Diputados Federal, 14 estados emiten su convocatoria para la renovación de sus poderes locales en septiembre. En octubre le toca, por ejemplo, a 6 estados, uno de ellos siendo Aguascalientes. Ahora, al no haber la legislación correspondiente para ver los detalles de la reelección, aplican las normas de la Constitución y las disposiciones que el INE va a tener que establecer para poder llenar este hueco, porque el Congreso de la Unión incumplió. Por lo que se refiere a la Cámara de Diputados, esto se aprobó el 17 de marzo, la semana en que muchos estados cerraron ya las escuelas de educación básica, y pasó al Senado de la República, y el Senado ya no tuvo el tiempo suficiente para ver todo esto. Hay diferentes aspectos que quedaron en el vacío. Por ejemplo, una de ellas, que es muy importante, es la restricción para el uso de recursos públicos, incluidos los materiales humanos y económicos, para las personas que van a postular la reelección. El artículo 134 de la Constitución establece una serie de reglas para que nadie se aproveche desde el cargo público para poder tener opciones de futuro. El beneficio. Otra es el caso, por ejemplo, de solicitar o no licencia por los legisladores para poder buscar la reelección. La Constitución no estableció la norma correspondiente y esto lo va a tener que resolver el INE. Pues le estamos dejando al INE mucho trabajo, y con la animadversión que le tiene el presidente, malo y delicado. En fin, señor diputado Juan Carlos Romero Hicks, quiero agradecerle que nos haya tomado la llamada, que nos haya ayudado a entender esto que luego a nosotros no nos queda claro, ustedes sí, porque pues es parte de su trabajo. Y me voy con un mal sabor de boca, porque entonces nuestro presidente ya nos embarcó con más de 3,000 millones de dólares cuando decía que no nos iba a endeudar. En fin, la mentira como constante en este gobierno. Es una pena. Nosotros quisiéramos un presidente que no falte a la verdad. Él sí falta a la verdad, que asuma su papel como jefe de gobierno y jefe de Estado, y parece que está en campaña permanente. Ahora, al ser estos documentos internacionales, no hay manera de ocultarlo. Todo esto está en la información pública del Banco Mundial, como se hace en las reglas de transparencia y de rendición de cuentas. Y en el caso de la reelección, basta con visitar el artículo correspondiente de la Constitución Política del país, leer lo que establece, lo que queda pendiente, y tener que reconocer que no nos dimos el tiempo suficiente para ver los detalles de las reglas necesarias. En esto yo quiero hacer un público reconocimiento a estos diputados federales de Aguascalientes, a Javier Luébano, a Martelisa González, a Silvia García. Han estado muy al pendiente de todo esto, y es muy importante que conozcamos las reglas de las elecciones, porque vamos a tener un padrón de casi 95 millones de electores el año próximo, y va a ser muy importante la participación ciudadana. En el viejo sistema, los dos grandes cánceres de la elección fueron el abstencionismo y el fraude. Esperemos que en esta ocasión ninguno de los dos fantasmas vuelva a aparecer. Por lo menos en el INE garantizado que no lo va a haber, y el abstencionismo mucho va a depender de dos factores: de la promoción que hagan los partidos políticos, y de los medios de comunicación, que estemos sirviendo la información a los electores para que tengan esa conciencia cívica tan importante cuando hay que elegir el rumbo del país. Diputado Juan Carlos Romero Hicks, muchas gracias por tomarnos la llamada, es usted muy gentil. Saludos con mucho afecto a Aguascalientes, acá desde el hermano territorio de Guanajuato. Así Tenemos una gran admiración por todos ustedes, por su trabajo. Muchas gracias. Es un trozo del alma de México, y nos enorgullece la oportunidad de dialogar hoy por la mañana. Muchas gracias, señor diputado. Que tenga un buen día y un abrazo.
a la sana Rodolfo, distancia. qué gusto, buen día.